sobre don Antonio. ¿Usted Y entiende que debería entregarse a la justicia? si hubo negligencia grave, nuestro código establece lo que es el llamado homicidio involuntario. No solamente se ve el que no ha dado la cara, sino el que está disimulando bienes para no responder. El pueblo dominicano, que es noble, que es bondadoso, le va a agradecer más o va a comprender más la situación de Espaillá en la medida en que lo vea de frente, dando la cara y diciendo la verdad. Amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero, teniendo como invitado especial a Vinicio Castillo Semán, un abogado reconocido del país con quien estaremos conversando de este tema que enlutece a la República Dominicana y que tiene muchas aristas. La tragedia de Jet Set, que deja un saldo superior ya a los 232 muertos y donde se abre todo un campo de una batalla legal que debe ser atendida de una manera estratégica, pero sobre todo claro, para que el pueblo dominicano pues sacie su necesidad de justicia. Bienvenido, Vinicio Castillo. Para mí un gran honor, José, estar aquí en tu visto y escuchado programa y presto a responder tus preguntas, tus inquietudes sobre este caso o cualquier otro tema. Así es. ¿Qué le parece a usted esta situación y cómo usted pudiera describirla desde el punto de vista humano y sobre todo legal? Porque usted públicamente ya ha aconsejado a don Antonio Espaillat, quien es el propietario del inmueble donde fallecieron estas personas, su opinión al respecto y sobre todo lo que tiene que ver con el manejo judicial. Lo primero es que hay que decir que es una tragedia sin precedentes en la República Dominicana por su magnitud. Que yo recuerde toda mi vida y creo que así está ya registrado. No sé, en la historia de República Dominicana no se conoce un tipo de evento tan catastrófico como el que ocurrió, que conmovió y todavía hoy, que va para 2 semanas, hoy precisamente 2 semanas de esa tragedia, el país no sale de su asombro, de su pena, de su tristeza, porque fue algo realmente conmovedor, el tipo de muerte también, los heridos atrapados en escombros. Nosotros no estamos acostumbrados, los dominicanos, a ver algo parecido. Y creo que en el mundo entero esto está registrado ya como una catástrofe, diríamos, con rango mundial, que abarcó también a todos los estratos de la sociedad. Artistas, nuestra voz del merengue, de Rubí Pérez, un ícono querido, adorado por este país y por muchos otros pueblos del mundo, del sector empresarial, importante figura. En el caso de Lalo Grullón, un gran amigo mío personal desde joven, con su esposa, su hermana, la familia Grullón, el hijo de Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, y cientos de personas, de dominicanos, que perdieron la vida ahí, que lo que más lejos podían tener en un momento de esparcimiento, iban a encontrar la muerte. Yo creo que esto también ha generado un sentimiento de reflexión acerca de lo que es la vida y sus fragilidades, que el día a día nos lleva a creer que el mundo nos lo vamos a llevar por delante desde distintos sectores, y sin embargo, en un segundo, en el momento que menos uno lo espera, puede abrirse esa puerta hacia lo desconocido, hacia los creyentes, entendemos, hacia el encuentro con Dios, pero evidentemente que fue algo espantoso. Trae, como tú apuntas, una situación de tipo social, de tipo de reflexión autocrítica
de qué pudo haber pasado, cómo los organismos de supervisión del Estado dominicano institucionales fallaron para prevenir este tipo de situaciones. Y sobre todo lo que mucha gente entiende, si eso pasó en Yeset, puede pasar en cualquier otro sitio por falta de supervisión efectiva. Es decir, yo creo que dentro de la tragedia inmensa, dentro del dolor inmenso de lo que ha ocurrido, debemos sacar resultados hacia el futuro. Debe de, a mi juicio, crearse un cuerpo especializado, porque aunque los rescatistas son dignos de encomio por su tarea, este tipo de búsqueda sobre escombros de concreto y edificios es algo especializado. Creo que el país debe de formar técnicos fuera para este tipo de búsqueda. Segundo, fortalecer institucionalmente toda la normativa de construcción y de supervisión de las obras públicas y privadas, con obviamente un régimen de consecuencias para aquellas instituciones que no cumplan con su deber. Porque aquí, como solemos decir, ponemos candado después que nos roban. Desgraciadamente. Pero lo peor es que pueda ocurrir algo así y no pongamos los candados. Totalmente. Es decir, hay que, dentro de esa tristeza, dentro de esa conmoción, sacar un tipo de beneficio institucional hacia el futuro. Sobre don Antonio, ¿usted entiende que debería entregarse a la justicia, yo hacer por lo menos 2 años de prisión? Conozco a Antonio hace muchos años, mucho antes de que él pasara a ser una figura importante a nivel de comunicación. Y cuando vi esto, obviamente como todos los dominicanos, me conmoví. Creo que él, y lo digo desde el punto de vista de una persona no amiga cercana, pero sí que he tenido una relación buena con él, cordial, que él debió, inmediatamente esto ocurrió, de presentarse donde la Procuradora General de la República, porque es un hecho que tiene 200 y pico de muertos, cientos de heridos. El Ministerio Público es el competente, fundamental en este proceso. Cualquier otra intervención debe ser de ayuda y auxiliar, pero es un hecho que compete al Ministerio Público la investigación y ponerse a la disposición del Ministerio Público con humildad, diciendo la verdad. ¿Cuál es su verdad? Bueno, primero que está destrozado personalmente, porque él perdió ahí muchos amigos entrañables. Él iba, generalmente no estaba ahí porque estaba fuera del país, con su familia, que es algo que opera, diríamos, en defensa de él, en cuanto a no entender que había un peligro de que ese techo se cayera. Porque si él entendía, él personalmente, que podía caerse ese techo en cualquier fiesta de él, no fuera asiduamente con su familia, ni dejara que sus íntimos amigos estuvieran ahí. Es lo que la lógica indica. Y decir la verdad, y que estaba dispuesto a responder en cualquier plano sobre las responsabilidades que las autoridades puedan endilgarle o probarle. Aquí hay dos aspectos fundamentales desde el punto de vista legal. Está si hubo negligencia grave. Nuestro código establece lo que es el llamado homicidio involuntario, que es cuando por una negligencia o la inobservancia de una norma se produce de manera involuntaria la muerte de personas. Eso tiene una prisión de 6 meses a 2 años como pena máxima. Y la parte más importante, vamos a decir, para los afectados es la posibilidad de indemnizarlo.
de indemnizar tanto a los familiares de los fallecidos como a los heridos, muchos de ellos permanentes. Yo creo que él debió, sin esperar que lo llamaran, presentarse, hablarle al pueblo con la verdad, y yo creo que tuvieron hoy una posición mucho mejor en cuanto a que la gente lo viera en el centro de una catástrofe, pero también como una persona afectada que por su mente no pasó nunca la posibilidad de que esto pudiera ocurrir. Ahora, ahí vienen, ¿qué ocurrió? Hay evidentemente muchos testimonios uno no tiene una prueba técnica, pero de que había un deterioro en la edificación en los últimos años. Hay muchos testimonios de personas que establecen que sí había diríamos, motivo para crear, diríamos, una alerta sobre que podía venir una tragedia. Eso hay que probarlo en justicia, tanto con testimonio como con experticios técnicos. Y en el caso de que ocurriera, entiendo que él podría alegar, bueno, yo no tenía una idea de que eso podía ser tan urgente o tan grave para que se desplomara. Pero entonces, es decir, pero en todo caso, ¿qué es lo que la sociedad está esperando? Que haya consecuencias, que haya respuesta, vamos a decir. Yo le sugiero desde esta tribuna crear un fondo de indemnización, un fondo de ver en la medida, obviamente, que su patrimonio permita hacerlo lo más posible para responder económicamente a los afectados. Está lo del patrimonio y lo del seguro. Y lo del seguro también en la medida que yo no conozco el tema de las pólizas que dicen este tipo de, hasta qué punto la compañía de seguro también que está obligada a evaluar este tipo de riesgo. Son detalles, vamos a decir, que ya tendría que dilucidarse en la justicia, pero lo que entiendo es más la actitud primaria, que debe ser de humildad, debe ser de apertura, debe ser con la verdad siempre. Bueno, y si me descuidé y si cometí un error porque no le hice caso a un informe que me advirtió de esto, porque lo desdeñé, bueno, pues aquí estoy. Sí, por ejemplo. Respondo por eso. Por ejemplo, había mensajes a través de Google Maps de personas que habían ido que advertían sobre grietas. Está el testimonio de Sergio Vargas. Claro, mucha gente. Testimonios de los vecinos que estaban alertando, que acudían a la Procuraduría y que no se les ponía atención para asuntos de ruido. Sí. Y también por el peligro que representaba lo que se estaba colocando sobre el techo, que los vecinos estaban preocupados, o sea que había todo eso son elementos para la investigación. Yo creo que ya, no sé si lo han hecho, el Ministerio Público debiera estar interrogando a los empleados, a los ingenieros y levantando su investigación. Creo que esto está a cargo, porque lo leí así, la conducción del caso está a cargo del director de persecución de la Procuraduría, el magistrado Wilson Camacho, y la magistrada Rosalba Ramos, fiscal del distrito. Que yo creo que ambos van a hacer su trabajo y van a esclarecer lo que pasó y las consecuencias del lugar. Sobre estas informaciones que se vertieron el fin de semana, por un lado, no ha salido todavía una publicación oficial del Ministerio Público. Vimos, por ejemplo, información que se confirmaba que había una investigación en curso, pero eso lo hacían los medios de comunicación. Después entonces surge la otra novedad, que es la vinculante a la supuesta congelación de las cuentas para evitar que se distraigan los fondos, y después la respuesta que surge del equipo legal de Antonio Espaillat diciendo que no, que ellos no han intentado y que no han recibido ninguna notificación. ¿Por qué usted entiende o cómo te entiende que debe ser el abordaje
porque la gente ve que en otros casos la justicia actúa como un relámpago. Y vimos, por ejemplo, el joven que se hizo pasar por rescatista, que rápidamente se le conoció una medida de coerción. Sin embargo, la gente hace esa también... parte está influyendo, dominando ahora mismo la opinión pública. La percepción de que como es un hombre de poder, tiene un trato diferente desde el punto de vista de la investigación. Y eso crea, vamos a decir, un daño social, porque también se aprovecha, otros sectores aprovechan, politizan el tema y al mismo tiempo le hacen daño al Ministerio Público, de que tiene una vara distinta para medir cuando se trata de una persona de renombre social, económico, político y cuando no lo es. Eso crea una especie de ira, sobre todo en las capas, diríamos, clase media y las clases más desprotegidas a nivel de la población. Y eso no es bueno, no es bueno. O sea, yo creo que debe haber un mismo rasero, un mismo tipo de acción, sea de un lado o del otro. En este caso es algo grave. Por eso digo que la actitud de Antonio, sabiendo eso, debió ser él presentarse voluntariamente. Porque se están dando en este momento dos tipos de conflicto. El jurídico, que empieza ahora, pero el de opinión pública. Y si la opinión pública tiene la idea de que el hombre poderoso será protegido, eso opera contra el mismo Antonio Espaillat. Es decir, paradójicamente, esa fórmula que algunos estrategas de comunicación le han, diríamos, aconsejado, opera como un boomerang. Porque lo que se crea es, ya incluso he visto que hay hasta marchas que se están organizando. ¿Para qué? Para pedir la cabeza de Antonio, desde el punto de vista judicial, cuando es algo involuntario, que si tiene que pagar penalmente es por una negligencia o por un acto que también lo destrozó a él. Es decir, por eso te digo que tanto él como el mismo Ministerio Público deben de tener claro de ese fenómeno de opinión pública que se está dando. No puede quedar el sabor amargo de que hubo impunidad. Ahora, ¿cómo eso? Por eso la medida del Ministerio Público, primero es usual en este tipo de situaciones, la inmovilización de los bienes. Parece, según lo que salió en la prensa, que hubo algún tipo de movimiento, aunque Jorge Luis Polanco, que es el colega director de la defensa de Antonio, lo negó, pero crea todavía más un ambiente negativo contra Antonio, porque entonces no solamente se ve el que no ha dado la cara, sino el que está disimulando bienes para no responder. Entonces esa ola lo que hace es crecer, y yo creo que él está a tiempo todavía de ir voluntariamente, y es lo que mi opinión, respetando siempre el debido proceso. El debido proceso, y ya que él tiene sus abogados también constituidos, yo creo que él debe hacer dos cosas: ir a la Procuraduría, él hablar frente a las cámaras y crear, en la medida que él pueda, un fondo de indemnización general para los afectados. Creo que su mejor defensa es esa. Y aquellos afectados saber también que dentro de las circunstancias de la tragedia van a poder tener algún tipo de compensación que sea ya a la altura de las expectativas de cada quien. Ya eso se verá en justicia. Pero creo que es muy importante esa actitud. Si no es así, lo que va a ocurrir es que va a seguir creciendo la presión, se va a convertir en un problema todavía ya, incluso no solamente frente al Ministerio Público, sino frente al mismo gobierno.
porque ya sectores políticos están también diciendo que eso es el gobierno, que lo quiere proteger, y entonces se politiza el tema y eso va increciendo y eso opera al final contra el propio Antonio Payá. Pero no le hizo daño el hecho de que con todo su derecho como abogado, los abogados tienen licencia para trabajar con quienes quieran. Pero el abogado que le sirvió a la consultoría jurídica de la presidencia, al mismo presidente de la República, que llegó a trabajar con la misma Jenny Berenice, pase a conformar el equipo de Antonio Espaillat. Su opinión. Aquí viene dos puntos de vista. El del abogado, sí. Yo soy abogado, el de respeto absoluto al ejercicio del colega Jorge Luis Polanco de ejercer su profesión. Nadie puede regatearle ese derecho. Él puede coger el caso que entienda. Pero viene el tema público, de la opinión pública. Él era hasta hace unos días el jefe, nada más y nada menos, de abogados del Estado Dominicano para recuperación del patrimonio público. Muy allegado a la presidencia, muy allegado a sectores importantes del PRM. En la opinión pública se ve o se puede entender, aunque no sea así, que es un designio del poder enviar a su abogado de confianza a defender a Antonio Espaillat. No deja de ser algo también que afecta al propio gobierno. Por eso creo que fue correcto que él renunciara. Hay una versión que el propio presidente salió en SIN, le pidió que renunciara, o no sé si lo hizo voluntariamente, pero había una incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión, en este caso, por su alto componente social y público, con la representación del Estado. Porque la población podía confundirse en cuál era un rol y cuál era el otro. Y aún renunciando, hay muchos sectores que entienden que de alguna manera eso sigue. Lo digo porque yo he tenido que defender mucho privadamente en estos días de Semana Santa al presidente Abinader, que es mi amigo personal, en el sentido de que el presidente no tiene nada que ver con la defensa técnica legal de Antonio Espaillat. Porque la gente entiende, aún habiendo renunciado, que se trata de una componenda o de un trato por abajo para ponerle una persona que lo proteja. Y eso también le hace mucho daño al mismo Ministerio Público, porque queda, si en otras palabras, si Jorge Luis es efectivo en su defensa, lo que va a quedar en muchos sectores es que no fue que él fue efectivo como abogado, sino que el poder protegió a Antonio y le dio impunidad. Y eso le crea un problema político al propio gobierno y al propio Partido Revolucionario Moderno. Entonces, yo reitero, no hay acto voluntario, no hay un crimen cometido con voluntad, es decir, o con intencionalidad en esto. Aquí lo que hay es una gran tragedia, evidentemente todo apunta a una negligencia grave que se enmarca en lo que dice el Código Penal sobre el homicidio involuntario y una generación de daños económicos desde el punto de vista civil, que puede ser resarcido económicamente en la medida que el patrimonio de Antonio pueda responder. Incluso para los propios afectados no le conviene que ese emporio económico que él tiene se caiga o colapse. Es decir, fíjate lo paradójico. Aún el que entiende que puede tener un derecho a ser indemnizado, que ese emporio de emisoras de comunicación colapse,
no solamente opera en contra de Antonio Espaillá, opera en contra del mismo fondo de las posibilidades de indemnización de los terceros. Por eso tiene que hilarse fino en el sentido de que la sociedad tenga una respuesta judicial, vamos a decir, efectiva, que la gente no vea que hay unos paños tibios. No, que yo salgo de aquí y sin intención se me atraviesa un motorista manejando, yo no manejo, pero el chofer Sí. que vaya manejando y se muere el motorista, tú tienes que buscar una fianza, pues tú estás preso. Totalmente. Con un accidente de tránsito, hay un muerto, tú estás preso y sales con una fianza. Es decir, para poner un ejemplo, es decir, esas son las cosas y no hay tampoco, no se va a caer el mundo por eso. Yo creo que a él le conviene y al proceso le conviene abordar esto con la verdad de los hechos y con una actitud humilde de que no va a disipar bienes, sino que su emporio lo va a poner de alguna manera a generar los recursos necesarios para indemnizar a la mayor cantidad de gente posible. Eso. Sobre Jenny Berenice, este reto acabando ella prácticamente de asumir. Bueno, yo conozco a la magistrada Jenny Berenice desde hace muchos años y al magistrado Camacho, yo sé que ellos no le van a fallar, ni la misma magistrada Rosalba, pero me refiero a ellos como cabeza del Ministerio Público, estrenando, vamos a decir, esta Procuraduría General. No creo que en algo tan sensible y tan grave como lo ocurrido queden por debajo de las circunstancias. No creo. Yo confío de que ellos van a hacer la investigación y van a actuar como tienen que actuar en este tipo de casos. Y no creo, sin abusos, porque tampoco creo, y ahí reitero, no creo que esto amerite que lo vayan a buscar preso con un aparataje, ¿entiendes? Pero va a depender mucho de cuál es la actitud de Antonio Espaillá. Si él va y se presenta y plantea su asunto, incluso, bueno, si es una fianza, que me den una fianza, no hay problema. Y yo ahora yo estoy destrozado. Yo no me estoy riendo, yo perdí mis íntimos amigos ahí. Yo podía ser uno de los muertos si no hubiera estado fuera. Creo que tenía familiares de él ahí heridos también. Sí. La administradora familiar. Es decir, la verdad, el pueblo dominicano, que es noble, que es bondadoso, le va a agradecer más o va a comprender más la situación de Espaillá en la medida en que lo vea de frente, dando la cara y diciendo la verdad. Y no apareciendo y con este tipo de informaciones de que está, diríamos, evadiendo de alguna manera su responsabilidad. Y sobre la manipulación de parte y parte, porque hay que ser justo. Hay personas que han abusado lanzando toda clase de mentiras del lado contrario, pero también del lado cercano a él también han abusado del pueblo dominicano, sobre todo planteando una serie de teorías que en nada se ajustan a la realidad y buscando minimizar también de alguna u otra manera el grado de responsabilidad. Su opinión al respecto. ¿Le han hecho más daño que bien estos defensores? Las hipótesis, ninguna, yo soy abogado y he ejercido la materia penal y vengo de una familia, mi padre, reconocida, que está muy conmovido también con este hecho. Cuando suceden estas cosas, tú no puedes descartar nada. No te cases con ninguna tesis. Porque puede haber negligencia, puede haber estado debilitado el techo, pero pudo haber también. Es decir, lo primero que debió descartarse, lo primero, era que hubiera ningún tipo de situación de explosivo ahí. Porque la hija de Rubí Pérez y otros que estaban ahí dicen haber escuchado una explosión previa. Que pudo haber sido el mismo desprendimiento, pudo haber sido un transformador, sí,
Pero eso hay que investigar. Es decir, aunque sea, diríamos, una posibilidad mínima dentro del espectro, porque hay un hecho. Estaba debilitado, pero se cayó en el momento preciso donde estaba lleno y donde estaba cantando Rubí Pérez. Entonces, no se cayó 2 horas antes, ni se cayó 2 horas después. Fue en ese momento que se cayó. Ahí entran los técnicos, y yo lo planteaba en las redes sociales, porque uno mismo no tiene el conocimiento de hasta qué punto el ruido alto. Uno tiene el conocimiento empírico que hace temblar las estructuras, pero que el ruido alto en el momento, diríamos, más cumbre del concierto haya podido detonar lo que creó el colapso. Eso deben hablar los técnicos sobre eso. Es decir, hasta qué punto una estructura que ya viene deteriorada toma el momento de desplomarse precisamente porque había diríamos, los ruidos, porque no tenía peso de público arriba. Hay sitios que se desploman como las carpas, porque le meten más gente de la cuenta. Pero en este caso, lo que la lógica indica es que pasó, que estaba debilitado y que el ruido, la vibración del ruido alto fue el detonante. Pero eso es una, diríamos, apreciación que uno tiene, que deben obviamente los técnicos confirmar de que eso fue así. Por eso, en este tipo de cosas, lo primero que se hace, el mismo FBI, que no sé si lo hicieron, porque es posible que este tipo de situaciones, diríamos, incluso hay muertos norteamericanos ahí, se toma muestra del techo y se descarta que haya ningún tipo de situación de explosivo. Aunque sea mínima, eso nunca puede descartarse por motivos diversos. Diríamos, es parte de un ABC de la investigación. Sí. Y que se produzcan excesos de lado y lado en este tipo de cosas es algo, vamos a decir, ese es el día a día nuestro. La dinámica. La dinámica, porque hay también intereses, hay situaciones a veces hasta de tipo personal. Es decir, ya es más difícil uno ponerse a evaluar el por qué la posición de uno y posición del otro. Y sobre el tratamiento que se le dio a los escombros, ¿cuál es su opinión? Porque entonces se crea otro malestar, que es otra de las cosas que ha afectado toda esta investigación. Cuando agarran un camión, se lo llevan a Santiago, allá se hace un reportaje donde se evidencia que fue lanzada sin ningún cuidado, después a los pocos días vuelven y la recogen. O sea, ahí volvemos al tema del candado. La falta de protocolos para este tipo de situaciones hace que se cometan este tipo de situaciones. En medio de un hecho sin precedente, puede ocurrir que no tenga nada que ver con mala fe, sino por torpeza o desconocimiento te lleva a escombros que debieron estar según un protocolo de este tipo de desastre en un sitio específico. ¿Tú me entiendes? Si yo no lo atribuyo a una maldad, sino a un desconocimiento por el tipo de tragedia que no tiene mucho precedente en la República Dominicana. Por eso que te digo que debe haber una lección institucional hacia el futuro. Formar técnicos para escombros de bloques de concreto. Porque imagínate, mucha gente también empieza a meditar. ¿Y si nos pasa un terremoto como el del 46? En medio y esto fue una sola caída, con todas estas torres y todas estas cosas. Eso mete miedo. Nada más pensarlo. Pero estamos en una falla sísmica en un sitio donde hace 70, 80 años hubo un terremoto de 8.3. Es decir, tenemos que pensar también en los equipos. Creo que México ha formado
precisamente por los terremotos. Japón, que está en la vanguardia de este tipo de tecnología, debemos coger, y es parte de las cosas que hay que hacer, Formar 100, jóvenes. 80 o 100 jóvenes, pagarle sus cursos, sus estudios bien pagados, que vayan, que sí. Incluso tenerlo para desastres que ocurran en otros lados, mandarlo. Para que entrenen ahí. Entrenen ahí. Los perros, que no se vieron, se ve que no había, los perros juegan un papel fundamental también, se lo usan para detectar el tipo de maquinaria para remover estos escombros que no son las ordinarias. Es decir, que una serie de cosas, lo mismo paramédicos, de cómo atender este tipo de situaciones. Yo creo que dentro de la tragedia son de las cosas que deben, diríamos, formarse como un plan de país sobre eso. Creo que instituciones, como incluso el mismo Banco Popular, que perdió 2 hijos de don Alejandro, pudiera trabajar en ese legado hacia el futuro, junto con el gobierno y otras instituciones privadas, de hacer un cuerpo élite, vamos a decir, para este tipo de desastres. Sí. Con relación a la investigación que quiere llevar el gobierno, que es independiente a la del Ministerio Público, esto no le pone presión al Ministerio Público. Supongamos que sale primero la investigación que mandó a hacer el Estado, consultando organismos internacionales, y después entonces sale la del Ministerio Público. ¿Fue oportuno hacer esa investigación? Bueno, yo creo que la intención fue buena del presidente, que estuvo muy atento, y todos sus funcionarios, de querer rodear esto de la mayor transparencia, pero hay una norma procesal que cumplir. Yo creo que puede perfectamente esa misma idea canalizarla con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público va a necesitar del experticio técnico. Sí. Incluso tiene, reitero, acuerdos internacionales de cooperación, el país, que puede perfectamente, los mejores técnicos del mundo pudieran venir a analizar lo que pasó. Por ejemplo, como lo ofreció el alcalde de Nueva York, que él puede ellos tienen, claro, pero institucionalmente a través del Ministerio Público eso se puede hacer. No creo que deba haber ningún choque. Precisamente el gobierno tiene que cuidarse de eso mucho, sobre todo después de lo que pasó con el amigo y colega Jorge Luis, para que no se vea o malinterprete que su decisión de esclarecer esto tiene nada que ver con un tema de protección del dueño del lugar, que no es, y reitero, estoy absolutamente seguro de que el presidente está, como todos los dominicanos, sumamente afectado por esta situación, y lo único que quiere es que la verdad salga y esto se esclarezca. No veo ninguna posibilidad de que haya, de parte del presidente de la República, ningún interés en tapar nada. Esa es la opinión mía, y creo que eso se puede perfectamente compaginar con la investigación del Ministerio Público. Una reflexión final de este suceso que usted quiera compartir. Bueno, pedirle primero el darle a los afectados, a los familiares de los afectados, nuestra solidaridad. Tener, vamos a decir, dentro de del dolor, la compensación mental de que ellos puedan estar con el Señor. A los heridos, conformidad también, ayudarlos. Creo que no solamente debe ayudarlos la compensación de Antonio Payá pueda darle, creo que el gobierno debe involucrarse. Con Ani, a esos niños que involucrarse con los familiares también. Sí. Es decir, esto es un tema ya que rebasa a una relación estrictamente del afectado, víctima y el dueño del local. Creo que esto ya tiene una dimensión que el propio gobierno puede intervenir en ayuda, darle las ayudas psicológicas y darle las ayudas económicas, sobre todo a los huérfanos, claro,
con su manutención primaria, sus escuelas, su formación. Creo que el gobierno tiene que intervenir en esto. E institucionalmente, reitero, debemos de levantarnos, vamos a decir, de este golpe con fuerza, pero legando haciendo unas instituciones más fuertes y que este tipo de cosas no puedan en el futuro repetirse. Ahí vi que ya la Suprema Corte de Justicia ordenó el cambio, el traslado de las cortes y de los tribunales civiles, que es donde vamos el día a día, los abogados de aquí, de Santo Domingo, vamos diariamente a otras edificaciones más fuertes, precisamente para evitar una tragedia. Evitar eso y evaluar. Por lo menos los edificios públicos, el gobierno debe hacer una revisión completa. Los museos también. De todas las estructuras, porque son también estructuras de muchos años. Y a la que haya que reforzarla también. No, y sobre todo también a todo lo que tiene que ver con una gran concurrencia de personas. Claro, donde van actividades públicas y privadas, o de entretenimiento. Claro. Yo le decía a un amigo promotor ayer, a Rafi de Olio, que él se quejaba de que esto va a afectar la industria del entretenimiento. Yo le decía a Rafi, yo lo que creo es que ahora todos tenemos que caminarle la mano. El dueño del negocio y el promotor deben solicitar al ayuntamiento y a los bomberos que le dé una certificación de que esas instalaciones son seguras y están al día. Y que están al día. Y también, como se hace en otros países del primer mundo, que usted ve los planos afuera de cada edificación. Un motivo de seguridad y que eso sea una norma en la República Dominicana. Yo creo que eso, diríamos, es dentro del contexto actual, lo que podemos hacer es que ese candado que pongamos, después que nos han robado, en este caso, haciendo un símil, ese candado institucional sea fuerte, sería la mayor ganancia dentro de si puede hablarse de ganancia institucionalmente después de este desastre. Bueno, así es. Gracias, Vinicio Castillo Semán. Gracias a ti, José. Muy sensata su opinión, posturas muy claras, posturas firmes y sobre todo de un compromiso social. Muchas gracias. Gracias de corazón. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.